Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a una pregunta que hizo Alex, la dejo por acá arriba como para que la lean. Él preguntaba si con Mock API podíamos no solamente, por un lado, utilizar el verbo get, porque en los videos anteriores hemos siempre estado usando el verbo get para hacer llamadas, sino que podíamos usar algún otro verbo, y al mismo tiempo si podíamos capturar la información que se estaba enviando junto con ese, por decir, esa llamada que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos enviar obviamente información cuando por ejemplo hacemos un post, un put, digamos, usamos otro tipo de verbo, podemos enviar información en esa llamada y normalmente las APIs lo que van a poder hacer es leer esa información y obviamente trabajarla y hacer algo en particular. La respuesta es obviamente que sí, que es posible. De cualquier manera es importante aclarar que Mock API tiene esa idea, o sea, la idea es de hacer un mock de APIs con respuestas preprogramadas, o sea, digamos, no tiene que comportarse como si fuese una API de verdad, o sea, no tiene que necesariamente tener lógica o saber cómo manipular información para poder responder con la información que nosotros queremos en base a eso, porque si no, tranquilamente podríamos caer en el error de querer usar Mock API como si fuese nuestra API de verdad, cuando en realidad deberíamos ir por otro camino e implementar la API. O sea, Mock API lo único que hace es servirnos como una especie de caja intermedia, mientras que la API real no está siendo desarrollada, pero nosotros tenemos una dependencia sobre esa API que todavía no está siendo desarrollada. De cualquier manera, como decía, sí es posible hacerlo, y es posible hacerlo de varias formas. Si nosotros vemos la parte de data, que es lo que habíamos estado viendo hasta ahora, vamos a ver que, bueno, habíamos definido, por ejemplo, un payload y leíamos información de un archivo en particular, o habíamos definido folder, por ejemplo, y dejábamos abierta esa carpeta para poder ser leída, digamos, de forma directa. Pero también, digamos, además de que tenemos otro tipo de datos, o sea, otro tipo de formas de datos, lo que podemos hacer si nosotros queremos ir un poquito más lejos, o sea, no solamente poder recibir otro tipo de datos o otro tipo de llamada, otro tipo de verbo, que no es necesariamente relacionado con lo que vamos a ver ahora, sino que podríamos tranquilamente ir y cambiar el tipo de verbo. Pero digo, si quisiéramos cambiar el tipo de verbo, o sea, usar otro tipo de verbo, y además tener cierta libertad o cierta posibilidad de manipular datos, en base a lo que estamos recibiendo y en base a lo que queremos sacar hacia afuera, lo que podemos hacer es crear nuestro propio handler, que sería una pieza de código como una especie de plugin que va a ir dentro de Mock API y que nosotros somos libres de hacer las modificaciones que querramos o crear tantos como querramos. Eso no quiere decir, de nuevo, Mock API es open source, es código abierto, ustedes tienen el código todo el tiempo disponible, pero si quisieran no tocar el código actual y simplemente extender Mock API, lo que podemos hacer es usar un handler. Entonces, un handler lo que nos permite hacer es, por un lado, definir el nombre del handler. Este sigue más o menos la misma idea de lo que habíamos hecho acá. Tenemos un tipo de dato que se llama myPayload, un tipo de dato que se llama folderData, y ahora vamos a crear un handler que se llama custom. ¿Sí? Yo le podría poner cualquier nombre, por ejemplo, no sé, mi handler. ¿Sí? O sea, este es simplemente el nombre que yo quiero tener, que yo quiero ponerle. Y como valor que va a tener este handler, o sea, el handler custom que estamos definiendo, es equivalente al archivo, al nombre del archivo en el cual se encuentra el script que nosotros queremos incorporar al momento de ejecutar Mock API. Todos los scripts van a estar dentro de la carpeta script, o sea, este es un path que es estático, o sea, sí o sí tiene que estar acá adentro. Y como podemos ver, dice mycustomhandler.js y obviamente mycustomhandler, que es el archivo al cual estamos refiriéndonos. Entonces, al definir de esta forma, lo que le estamos diciendo es justamente, quiero un custom o un handler personal o un plugin que yo estoy haciendo, que se va a llamar custom y que el código va a estar dentro de mycustomhandler. ¿Qué tiene este código? Es bastante simple. O sea, este es obviamente el código de ejemplo. Lo único que nosotros necesitamos hacer, digamos, es parte de la restricción. Tenemos que exportar un módulo, o sea, tenemos que hacer un módulo.export que sea un objeto que tenga una función que se llama process. Luego lo que nosotros hagamos es, digamos, nuestra responsabilidad. Nosotros podemos hacer lo que querramos, ¿sí? En este caso lo único que necesitamos es un punto de entrada que se llama process y que luego va a ser llamado cuando nuestro handler sea ejecutado. ¿Qué tenemos dentro de en este caso, digamos, en el ejemplo? Hemos creado una función, ¿sí?
que es la que tenemos definida en este punto, o sea, la que hacemos la asociación en este punto, la cual va a devolver un valor. O sea, en este caso está devolviendo un texto, obviamente, pero podríamos devolver un objeto, podríamos devolver lo que sea. Es recomendado, sí, que siempre lo pasemos, o sea, cualquier sea el resultado, ya sea, por ejemplo, no sé, si estuviésemos hablando de un, por ejemplo, texto, podemos poner una cosa por el estilo, y queremos devolver esto, es recomendable que siempre lo encapsulemos o lo transformemos a una especie de string en tipo JSON, como para que sea la salida ideal. Podríamos obviamente tener cualquier otro tipo de salida, pero esto es como lo ideal para que no tengamos ningún tipo de problema. Entonces, mientras que mantengamos esta nomenclatura, o sea, tengamos un módulo exportado con un punto de entrada que se llama process y devolvamos algo, ¿sí? Ya tenemos más o menos nuestro custom handler casi hecho. Como parámetros de entrada lo que tenemos es un objeto que nos va a traer la información que se usó para llamar a este handler. Por ejemplo, si fue el verbo get, delete, put, lo que sea, digamos en base a lo que tengamos definido. Y otra información como por ejemplo la URL y otros datos más que tenemos dando vuelta. Y data, que data va a ser la información que nosotros hayamos asociado al momento de definir nuestro endpoint. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si nosotros vamos un poco hacia abajo, en la definición de nuestros endpoints, si yo abro este, que es donde tengo definido mi, digamos, un endpoint que se llama custom, obviamente todos se llaman más o menos iguales, pero es como para tratar de seguir la idea. Vamos a ver que lo tenemos definido en este caso como get, y además, entre otras cosas, tenemos, como en los otros casos, por ejemplo en el caso de order, tenemos data, que en este caso hace referencia a nuestro tipo myPayload. MyPayload era este elemento, o sea, este JSON. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se llame a este endpoint que tenemos definido acá, esta variable va a contener lo que hayamos definido en alguno de estos tipos de datos que obviamente los tenemos referenciado acá abajo. ¿Sí? Si parece que es toda una línea así cruzada, no se asusten porque los nombres, por lo menos en los ejemplos, son bastante... Lo traté de dejarlo bastante simple, como para que sepan que si acá tenemos myPayload es porque arriba tenemos myPayload y demás cuestiones. Pero básicamente, de nuevo, lo que tenemos es, dependiendo de lo que hayamos definido acá, eso es lo que vamos a obtener del otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como yo estoy haciendo mi handler personalizado, pero al mismo tiempo requiero de cierta información, entonces puedo inyectarle la información que yo necesito para poder empezar a trabajar con eso. Obviamente los otros parámetros siguen siendo los mismos de siempre. Por ejemplo, qué tipo de status code queremos que devuelva y qué tipo de respuesta es la que vamos a estar manejando. Por ejemplo, en este caso, un content type de tipo application JSON. Obviamente lo que se adiciona es el handler, que los otros, por ejemplo, no lo tienen. ¿Sí? Si vemos, no lo tienen. ¿Sí? El handler que hace referencia, obviamente, a este que hemos definido acá arriba. Entonces lo que le estamos diciendo es, este endpoint, en vez de funcionar de alguna forma automática, podríamos decirlo de esa forma, lo que vamos a decir es, vamos a delegarle la responsabilidad de manejar la respuesta en información a este handler que hemos definido. Así que vamos a ejecutarlo. Lo tenemos ejecutando acá. Y vemos acá 8001, o sea, el mismo puerto que tenemos. Y lo voy a ejecutar. Se ejecutó, nos devolvió este valor que es el que estamos esperando. Y lo que vemos que se ejecutó acá es, o lo que salió por la consola, que es lo que escribimos en estas dos líneas. Por un lado es data, obviamente es la información que hacía referencia a el tipo de datos que le estamos inyectando. Y por otro lado, la parte de request information, como les decía, el tipo de método que se usó, la URL a la cual se trató de acceder, y si había alguna información incluida en el body de la petición, también va a aparecer acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, le cambiamos esto a post? Por ejemplo, va a ser otro método, obviamente, y lo vamos a ejecutar así. Y en Postman lo que voy a hacer es cambiar a post para, obviamente, llamar a este método. Y por acá tenemos body. Y le vamos a decir raw JavaScript, sí, o JSON, vamos a poner JSON. Y vamos a escribir un JSON. Por ejemplo, no sé, texto. Y le vamos a decir
hola, este es el payload, ¿sí? O sea, lo que tenemos es, estamos llamando al mismo endpoint, ahora obviamente con el método post, que es lo que estaríamos esperando, y mandándole este payload que tenemos acá. Obviamente obtenemos la misma respuesta porque el handler no ha cambiado, pero si vemos lo que ahora el handler escribe, vamos a ver que de nuevo tenemos por acá vamos a ver si me deja levantarlo un poquito más. Ahí. Tenemos acá el valor que estamos inyectando. Bueno, acá se rompió un poquito la consola, pero no importa. El valor que estamos inyectando, ¿sí? En esta parte, en data. Y luego lo que tenemos acá es el mismo request information, pero el body viene con lo que tenía el body que le acabamos de mandar. Entonces, si nosotros quisiéramos crear nuestro propio manejador, por ejemplo, no sé, si quisiéramos pasarle un binario y manipular información de esa forma, o si, no sé, nuestra llamada está, digamos, la aplicación que nosotros estamos generando está llamando al Mock API con algún valor en particular en el cual nosotros queremos hacer filtrar algún valor de los datos que estamos recibiendo y demás, podríamos tranquilamente transformar esta información, este body, en la información que necesitamos, en la forma que necesitamos, explorarla, analizarla y obviamente devolver lo que queremos devolver. Así que claramente sí se puede extender y obviamente también se puede utilizar otros verbos, pero bueno, nada, quería traerles esto porque me pareció interesante la pregunta. No solamente porque en algún momento lo íbamos a ver, sino que además me pareció interesante como para verlo en una necesidad particular que alguien que tal vez esté usando la Mock API pueda llegar a tener. Así que, como siempre, muchas gracias a los suscriptores, muchas gracias por la pregunta, muy valorada. Y espero, como siempre, que les guste, que les sirva y nos vemos la próxima. ¿Sí? Chao.